Hola, muy buen día, tengan todos el día de hoy. Sean bienvenidos a una edición más de su podcast de Entre Páginas y Letras de la Dirección del Archivo Judicial. El día de hoy nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Instituto de la Judicatura, donde se encuentra el Archivo Histórico del Poder Judicial. Soy Ismael Padilla y el día de hoy me acompaña a conducir este podcast nuestro compañero Leonardo Marrufo Lara. Muy buenos días, tardes a todos los que nos ven. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Tenemos un invitado de lujo y tenemos como invitado al licenciado Luis Miguel Gutiérrez García, director de Estrategia y Procesos Jurídicos del Archivo General de la Nación. Gracias, Leonardo. No, pues bueno, bienvenido a esta edición más de su programa Entre Páginas y Letras. Y bueno, les platico que el día de hoy el tema es memórica. Sabemos que el Archivo General, una de las cuestiones más importantes es la difusión. Y bueno, para ello, el director, licenciado Luis Miguel, bueno, nos va a platicar un poquito de qué es memórica. Sí, como mencionaba Ismael, quisiéramos saber cómo surge Memórica, qué es Memórica para el Archivo General de la Nación y también para la difusión del patrimonio documental. Ismael, Leonardo, primero que nada, muchas gracias por invitarme el día de hoy a su programa, también al licenciado Alfredo, también por esta invitación para estar hoy con ustedes. Es un honor para Memórica y para el Archivo General de la Nación poder iniciar esta colaboración con ustedes, porque, como bien lo dijeron hace un momento, la difusión del patrimonio documental es lo que nos permite acercarnos a la memoria de México. Esta memoria que está arraigada en los documentos, en cada una de sus hojas, en cada uno de sus expedientes podemos encontrar desde la vida cotidiana hasta la resolución de un caso, ¿no? En el tema judicial. Contestando la pregunta, ¿qué es Memórica? Memórica es un repositorio digital de acceso abierto que busca tener un sistema abierto para toda la ciudadanía a nivel nacional e internacional que pueda consultar justamente este patrimonio documental en su celular, en su computadora, ya sea una computadora de escritorio o en una computadora moderna o en una computadora que no tenga todavía estas características tan recientes, pues por ello que tratamos de adaptar todos los contenidos a un nivel estándar que le permita a todos poder consultarlo, pero también tener una calidad en la resolución de las imágenes, de los videos, es acercar a la gente a su patrimonio, ¿no? Hay una variada naturaleza en Memórica, son alrededor de casi 400,000 recursos digitales los que tenemos en Memórica, que esperemos que vayan creciendo y que por supuesto que queremos que se sume el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Ok, y hay como ahora sí, saber cómo surge esta iniciativa de Memórica, en qué año, más o menos, cómo fue esta iniciativa, cómo empezó, si nos puede contar un poco la historia del surgimiento de Memórica. Claro, Memórica surge como una iniciativa de la Presidencia de la República en el año de 2018. Se presenta el proyecto de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México como una unidad adscrita a la Presidencia. En su momento, como ustedes saben, nos topamos con la pandemia y demás, sin embargo, esto no detuvo para sacar este proyecto digital, que justamente estábamos en una coyuntura que nos exigía dejar lo físico y adaptarnos a estas nuevas tecnologías de una manera más rápida. Memórica surge en 2019, se hace toda su construcción, todo fue creado por servidores públicos de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, por persona de memoria histórica, y se lanza propiamente el 19 de febrero de 2020. Ahí es cuando Memórica sale a la luz con alrededor de 50,000 recursos digitales. Obviamente, Memórica no sería sin las instituciones que colaboran con nosotros. Memórica se va fortaleciendo con más y más recursos digitales, hasta que en el 1 de julio de 2022, por mandato de ley, una reforma a la Ley General de Archivos y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, transfieren la coordinación de Memoria Histórica y Cultural de la Presidencia de la República al Archivo General de la Nación como una unidad administrativa, como la Unidad Administrativa de Memoria Histórica. Entonces, ahí desde 2022 hemos estado operando
dentro del Archivo General de la Nación y continuamos con esta tarea de difundir el patrimonio documental, cultural e histórico de la Nación. Y es gracias a que estamos en la Casa de la Memoria de México que tenemos una mayor proyección con los acervos nacionales, con los poderes de los estados, incluso de los municipios, ¿no? Es una labor muy importante que, pues, desde que inició el sexenio se está haciendo. Muy bien. Es muy interesante lo que señala de cómo fue creada esta iniciativa, los pasos que tuvieron que recorrer para poder llegar a donde están ahorita. Y mencionas que, bueno, están dentro de las instalaciones del Archivo General. Y ahorita dentro de la narración que nos compartes, mencionas las instituciones y que Memórica forma parte de relevancia ante ellas. ¿Cuál es esta relación que se tiene entre Memórica, el Archivo General y las instituciones municipales, estatales y federales que forman parte de ustedes? Al final del día, Memórica es una vitrina donde los acervos nos entregan las versiones digitales de su patrimonio, ¿no? De lo que está en sus archivos históricos. Entonces, es un deseo colaborativo entre la institución y el Archivo General de querer difundir esta riqueza cultural que hay en memoria histórica, ¿no? Que hay en sus acervos y que a su vez nosotros vamos a acercar a la ciudadanía. Es muy interesante porque nos ha pasado en nuestra historia que nosotros nos acercamos a los acervos al inicio de todo el proyecto, pero ahora son los acervos que se acercan a nosotros, ¿no? Nosotros seguimos buscando, seguimos intentando apoyar con algunos proyectos, algunos programas de digitalización a los acervos municipales, estatales, federales, pero tratamos de siempre dar el mayor respeto al trabajo que tienen en cada una de las instituciones, puesto que es donde ahí nace el patrimonio que nosotros vamos a tener en Memórica. Nosotros trabajamos con los acervos tratando de no solamente subir el patrimonio, o sea, no es nada más que esté en una vitrina, sino hay que acercarlo, hay que difundirlo. Nosotros tratamos con muchos contenidos digitales destacar a este patrimonio que tenemos de cada una de las instituciones, porque tenemos diferentes secciones en Memórica. Tenemos la sección de exposiciones digitales, que es esta narrativa, este guión que nosotros creamos con base en una efeméride o incluso en un propio edificio, ¿no? En lo que nos puede contar el propio edificio, lo que podría ser el Palacio Negro de Lecumberri, lo que el propio edificio tiene que contar, lo que el expediente nos tiene que decir, lo que en su conjunto, la construcción de ese acervo, la historia de todo lo que pasó, lo plasmamos en estas exposiciones digitales. También tenemos la sección de objetos destacados. Es donde un objeto, ¿no? O sea, porque al final tenemos que entender que no es la cantidad de que nos den materiales a Memórica. Puede ser que nos den 3,000 documentos valiosísimos para la ciudadanía, pero puede haber uno que también tenga ese valor que tienen los 3,000 documentos juntos, ¿no? Hace poquito estábamos trabajando con la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Nos dijeron, yo te voy a entregar el testamento de Iturbide, ¿no? Yo en mi vida había conocido el testamento de Iturbide, sabía que lo habían fusilado, pero no sabía que le había dado tiempo de dejar un testamento, ¿no? Entonces, tenemos este testamento. Entonces, son las instituciones a través de estos objetos muy bien focalizados que Memórica crea con esta institución un contenido donde hablemos específicamente de la historia de este documento y lo que significa en la historia de México, ¿no? También tenemos una sección muy interesante para cuando tenemos patrimonio fotográfico. Tenemos una sección que se llama Antes y Después, ¿no? Donde se pone la fotografía antigua y la fotografía del México actual, ¿no? Por ejemplo, del Caballito, de la glorieta de Bucareli, cómo se veía cuando estaba ahí esta estatua ecuestre, ¿no? Y actualmente cómo se ve con toda esta vorágine de la Ciudad de México, ya que consumió todos esos espacios del México antiguo, que todavía son visibles, pero que ya están en otro lado, ¿no? Entonces tenemos esta sección de antes y después. Entonces creo que la sinergia que hay entre las instituciones es una energía
pues de ambos lados, o sea, la pone la institución y Memórica la adereza, porque al final del día los que nos comparten la información son ustedes. Oye, ahorita mencionabas algo muy importante de que pues, si Memórica se encarga de la difusión, ¿verdad? Pero mencionas algo que es algo de resaltar, el reconocimiento a las personas que hacen esta función dentro de las instituciones. Sí. Porque si bien es cierto, esto no se pudiera realizar, esta difusión de todo lo que ustedes tienen digitalizado y que las diferentes instituciones les comparten, pero todo es a raíz de un trabajo de archivistas, historiadores y demás personal que puede pertenecer a los diferentes archivos de trámite, de concentración, histórico, que pueden lograr llevar a cabo este proceso y que, bueno, quien sale beneficiado es la ciudadanía en general, porque puede consultar desde la comodidad de su casa o desde el celular o desde cualquier parte, pues toda esta cuestión histórica, como mencionas, el testamento de Iturbide, que como mencionas igual, pues tal vez ni siquiera sabíamos que existía y ahorita, pues bueno, ya con esta difusión que le estás haciendo, que es parte de Memórica, pues bueno, es importante saber dónde lo podemos consultar y que está al alcance de cualquiera, que no tenemos que comprar un libro o algo, sino es gratuito y que podemos entrar fácilmente. Claro. Sí, yo tengo una pregunta. Yo como institución, ¿cómo me voy a beneficiar el estar en Memórica? O sea, ¿cuál sería el alcance de mi patrimonio documental al poder ser parte o formar parte de Memórica? Fíjense que creo que quiero rescatar algo antes de contestar esta pregunta. El documento es vida, o sea, al final del día el documento tiene un ciclo vital, ¿no? Eso nos lo da la Ley General de Archivos y lo hemos comentado. Pero hay más allá de la vida que tiene el propio documento, sino la vida de las personas que le ponen a esos documentos, el trabajo que es catalogarlo, ubicarlo, poder sanear este documento, ¿no? Lo que en su momento hemos platicado, ¿no? De la limpieza y pues hasta llegar a su digitalización, ¿no? Entonces, Memórica lo que trata es contar la historia del documento, pero desde diversos puntos de vista, ¿no? Y ahí es donde entra esta pregunta muy importante, porque ¿quién va a conocer más estos documentos que quien los trabaja a diario, ¿no? Por ejemplo, Leonardo, ¿no? Que tú estás en contacto directo con el archivo histórico, tú vas a saber más que cualquier otro historiador que venga a conocerlo porque tú lo trabajaste. Entonces, lo que tratamos de hacer en Memórica es relacionar a las personas y a los documentos, ¿no? Por eso tenemos una sección que se llama especialistas, donde narra el especialista que muchas veces no solo es el director del acervo, ¿no? Sino es la persona que está todos los días ahí manipulando el acervo, trabajándolo, analizándolo, describiéndolo. Esa es la persona que nos interesa también mucho su opinión, lo que nos puede aportar sobre la historia de ese documento. Porque hay veces que nos dicen, no, pues es que este documento llegó por una donación, llegó por una herencia de algún personaje famoso, o llegó porque estuvo aquí desde que se fundó en los Estados Unidos mexicanos, ¿no? En este acervo. Entonces, esas son las historias que están detrás de los documentos que a nosotros también nos interesa destacar, ¿no? Para centrarme ahora sí, porque creo que me fui un No poco de la pregunta, pero ¿cuál sería el ganar de las instituciones? Memórica justamente trata de ser una plataforma que no solo se proyecte a nivel Ciudad de México o los estados, sino es una plataforma que puede ser consultada en cualquier parte del mundo. A cargo de la Dirección de Planeación y Relaciones Institucionales que encabeza la doctora Donají Morales Pérez, tienen un departamento de métricas muy importante porque a través de este departamento nos damos cuenta de qué documento es el más consultado en el mes, de qué exposición es la más consultada, de cuáles son los fondos más consultados y lo más interesante también es de dónde nos están consultando. De países asiáticos que pues tal vez por la barrera del idioma uno no pensaría que pudieran conocer, pero al final del día si nos damos cuenta varias regiones asiáticas formaron parte del imperio español, sí, ¿no? Entonces tenemos y son marcados estos lazos culturales que tenemos con ellos, ahora ya como estados independientes, pero la cultura permanece, ¿no? Entonces, ellos nos están consultando, nos consultan de Alemania, nos consultan de España, del Reino Unido, por supuesto de Estados Unidos, y obviamente la tendencia favorece a la lengua española, ¿no? Pero es muy interesante porque
Memórica es un canal de doble comunicación. Memórica le sirve a las nuevas generaciones, a los doctores, a los grandes investigadores, porque encuentran el documento en Memórica y dicen, el testamento de Iturbide, ¿no? O los fondos del amparo de memoria del mundo de la UNESCO, o las colecciones de botánica que tenemos de Conavio o de especies, porque Memórica no solamente tiene historia, Memórica también tiene cuestiones de biodiversidad que nos ha dado la Comisión Nacional, la Conavio, que nos han dado también de parte del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Entonces, Memórica tiene de todo, o sea, Memórica entiende que la memoria es todo, ¿no? Todo lo que sea documento es parte de nuestra memoria, ¿no? Entonces, lo que nos ha servido es que los investigadores conocen el documento, lo ven en Memórica y dicen, a mí me gustaría conocer el original o poder acercarme a la institución para que me autoricen su uso en una publicación, en algún material didáctico para una universidad o una escuela, y ahí es donde nosotros los ponemos en contacto con quien fue nuestro proveedor de ese recurso digital. Entonces ahí está esta doble vía del ganar-ganar, ¿no? Ok, muy bien. Ahorita mencionabas pues algunos ejemplos muy interesantes que a la gente en general les puede llamar la atención. Particularmente ahorita pues me sigo impactado con el testamento de Iturbide. Mencionabas otros ejemplos y para llamar un poquito más la atención y la gente se anime a consultar y analizar estos documentos, ¿qué otro consideras así que dijeras, me ha impactado, sé de que lo tenemos, que nos pudieras dar ese ejemplo de qué pudiera ser para ti tan interesante para que la ciudadanía también lo conozca? Pues hay documentos de variada naturaleza, ¿no? Desde el testamento de Iturbide están los inicios de la justicia en México después del Porfiriato, que es parte de la memoria del mundo de la UNESCO, que nos dio el Centro de Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También el Archivo General Municipal de Puebla nos sorprendió hace pocas semanas porque nos dijo, yo tengo documentos en soporte metálico. Nosotros dijimos, caray, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, son juras al emperador justamente en el imperio de Iturbide, ¿no? De este inicio del imperio del México independiente. Y sí, son documentos que están labrados en metal y que pues, pocamente se conocen, ¿no? Obviamente tenemos las versiones digitalizadas del Fondo Tierras, del Fondo Indios, de todos estos fondos novohispanos del Archivo General de la Nación, que pues creo que son muy importantes porque gente que a lo mejor no tiene la facilidad de trasladarse de regiones del sur, del norte, a la capital para conocerlos, ya los puede conocer, ¿no? Entonces, es una invitación a que de verdad, lo digo con todo respeto, se echen un clavado a Memórica y de verdad, desde el buscador, Memórica trata de ser interactivo. Desde el home de la página, Memórica es una gran lupa y que si tú no sabes, no tengo idea, ¿qué buscar? ¿No? ¿Dónde le empiezo? ¿No? Como cuando uno empieza un texto, una investigación, dices, ¿dónde le empiezo? ¿Cómo le comienzo? Entonces, literalmente le das enter a esta gran brújula que hay en Memórica y te va a dar una miscelánea de diversos recursos digitales de todas las instituciones, ¿no? O sea, desde los documentos relativos a Felipe Carrillo Puerto, al general Felipe Ángeles, a Miguel Hidalgo. Si tú pones Miguel Hidalgo en Memórica, te van a salir decenas de imágenes, sí. Tan solo a lo mejor de pinturas, también de documentos. Hay documentos donde puedes decir, ay, mira, esta es la firma de Miguel Hidalgo, pero en esta otra ya cambió. Entonces puedes ver la evolución del personaje histórico, cómo firmaba en algún momento de la historia, en otro momento. Entonces es muy interesante lo que puedes encontrar en Memórica. Yo tengo una pregunta que me llama mucho la atención, varios videos que tiene Memórica dentro de su página de YouTube. Y hay una pregunta que quiero hacerles, ¿por qué se considera que el acceso a este repositorio alude al derecho de la memoria y la cultura? Y sobre todo al derecho humano. Claro, creo que para impartir justicia, para cualquier toma de decisiones,
tienes que tener en cuenta tu pasado, ¿no? Okay. O sea, puede ser un pasado lejano, un pasado inmediato. ¿Y dónde está ese pasado grabado? En los archivos, ¿no? O sea, esta memoria colectiva, individual, de un estado, de un municipio, de una institución, está en los archivos, ¿no? Entonces, el derecho a la memoria es justamente, desde un punto de vista muy personal, es el acceso al testimonio de las generaciones pasadas que nos han heredado y cómo puedo tener una toma de decisión con base en ello, ¿no? Lo comentábamos, así que fuera de cámara, hace un par de minutos, y hablábamos justo de cómo la gente sigue yendo a los archivos, al Archivo General Agrario, para ver y conocer cómo fue la repartición de tierras en determinado momento de la historia y tal vez a través de un juicio poder recuperar esa tenencia de la tierra, ¿no? Eso es lo que nos da este derecho a la memoria, ¿no? El derecho también a no olvidar, porque creo que hemos tenido una plática muy bonita y hablado de los archivos y demás, pero creo que también los archivos hablan de sucesos negros de la historia de México, ¿no? O sea, donde Memórica tiene hoy en día arriba en su portal las tarjetas de la DFS, ¿no? De estos documentos de la Dirección Federal de Seguridad, donde te habla, pues, de estas investigaciones del Estado hacia ciertos individuos, ¿no? Digo, yo nunca me he buscado, no creo que aparezca, pero pues forman parte de la historia. Pero forman parte de México, ¿no? Forman parte de su historia y creo yo que esa es la importancia del acceso y es, hoy por hoy, no lo tenemos como tal reconocido en nuestra Constitución como el derecho a la memoria, pero creo que valdría la pena reconocerlo porque va ligado evidentemente con el derecho al acceso a la información, ¿no? Okay. O sea, creo que es el acceso, a tener acceso a la información, no solo la información reciente que produce el Estado, la administración pública, sino también este derecho del pasado, ¿no? Así es, y es importante conocer nuestro pasado, porque si bien es cierto, como sociedad siempre buscamos mejorar, y esos detalles o errores o cuestiones que digamos que fueron negras para la sociedad en su momento, pues bueno, nos quedan ahí para no volver a cometer esos errores y mejorar como sociedad, pues para un próspero futuro para nosotros y bueno, las generaciones venideras. Y ahorita mencionamos que, bueno, toda esta información es digital, es pública desde el acceso de cualquier celular, computadora o cualquier dispositivo móvil que tenga acceso a internet, pues podemos consultar esta información. Y bueno, y las instituciones forman parte de esta difusión cultural e histórica. ¿Cómo se protege el derecho de autor? ¿De dónde viene o cómo le hace Memórica para dar a resaltar y reconocer a las instituciones el gran trabajo que están haciendo? Pues sí, es un gran trabajo lo que se hace. Son alrededor de 300 acervos los que están en Memórica, 301 con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Es muy importante porque hay veces que se pierde de vista que hay derechos que todavía siguen vigentes dentro de los archivos, ¿no? La Ley Federal del Derecho de Autor nos dice, el derecho de autor está protegido durante la vida del autor y 100 años después de su muerte, ¿no? Entonces, en ese periodo, pues, un documento puede encontrarse en el archivo histórico y tener estos derechos patrimoniales vigentes, ¿no? Entonces, en Memórica tratamos de ser sumamente cuidadosos y entender que el archivo también tiene esta doble calidad jurídica, ¿no? O sea, lo que nos mandata la Ley General de Archivos, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal de Monumentos, ¿no? Que nos dice todo esto es parte del patrimonio de la nación, son bienes nacionales, pero eso no le quita la calidad jurídica que pueda tener un individuo sobre este archivo. Muchas veces tenemos acervos como la Fonoteca Nacional, que sí están los acervos, está ahí el archivo de la fonoteca, pero si tú quieres compartir ese patrimonio, tienes que buscar al titular de derechos de autor, ya sea el original o el derivado, ¿no? En este tiempo de protección que marca la ley, para que te pueda autorizar el uso de estos materiales, ¿no? O sea, no es porque ya esté arriba ya lo puedo compartir. Exactamente, ¿no? Creo yo que la Ley Federal del Derecho de Autor en algunas cosas no es muy clara, ¿no? En sus excepciones de estas limitantes que pone al derecho, ¿no? Para uso académico o demás, ¿no? Que podemos inventar en el mundo jurídico.
pero lo que Memórica trata de siempre hacer es pues yo sí lo llamaría así, una arqueología jurídica de rastrear lo más que se pueda a quién es el titular de estos derechos de autor y buscar su autorización, ¿no? En el caso de que sean obras literarias y artísticas, claro, porque si hablamos de expedientes, de información meramente documental, pues bueno, digamos que estamos en una situación más sencilla, porque podemos compartirlo con cierta tranquilidad de que a lo mejor estos expedientes ya no tienen datos personales sensibles o que ya fueron liberados porque ya se encuentran en el archivo histórico, ¿no? Pero lo que todavía no está en el archivo histórico y que esté en Memórica, tratamos de tener mucho cuidado, ¿no? Tratamos de encontrar que los titulares de derechos nos firmen licencias de uso no exclusivo, porque Memórica al final del día no trata de volverse titular de derechos, ¿no? Memórica siempre respeta la titularidad de estos autores o de las propias instituciones. Memórica solamente pide una licencia para poder difundir este patrimonio a la sociedad, ¿no? Y algo que es lo que nos da tranquilidad a nosotros y que tratamos de transmitirle esa tranquilidad a las instituciones, a los acervos familiares, ¿no? Porque muchas veces encuentras un relato enorme en acervos familiares, ¿no? Hace unos años encontramos a la maestra Susana Neve Mercado, que fue una directora de escuela, pero fue de las primeras maestras didactas en México, donde tenemos los dibujos que ella les hacía a los niños, cómo daba sus clases, y pues tuvimos la oportunidad de celebrar su centenario de vida de la maestra, todavía con la maestra en el Palacio de Bellas Artes, y su acervo hoy en día está en Memórica, ¿no? Entonces, ¿cómo resguardar jurídicamente y también socialmente ese patrimonio de las familias? Porque para las familias lo es todo, o sea, porque estás hablando de documentos que hablan de su mamá, de su abuela, de su papá, de un hermano, de una hermana, de un hijo, ¿no? Entonces, es súper importante que Memórica, en la Dirección de Estrategia y Procesos Jurídicos, tengamos esta cercanía con el colaborador, con la gente, y que no solo pensemos que es una institución, sino que es un individuo, ¿no? Y que es una familia. Tenemos familias que tienen incluso filmes de inicios de siglo, ¿no? Y que en estos filmes dicen, ay, es que, ¿qué crees? Que ahí aparecía mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y nosotros, pues sí, pero no nada más está tu tatarabuelo y tu bisabuelo, sino estás narrando parte de la historia de México, ¿no? La banda del automóvil gris, todo esto, ¿no? Entonces, tratamos de siempre tener un respaldo jurídico, ¿no? Que nos permita con tranquilidad dar a difundir este patrimonio documental. Y en caso de que nos ha sucedido, como los he platicado hace un segundo, en Memórica se nos acerca la gente y nos dicen, oye, yo quiero utilizar este cuadro de Frida Kahlo, ¿no? Ah, bueno, pues contacta al Banco de México, ¿no? Que es el fiduciario de las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo. Oye, es que yo quiero usar estos materiales de la Conavio. Ah, bueno, pues nosotros te ponemos en contacto con Conavio, ¿no? Para que puedas... Es un puente para poder. También tenemos, porque les he hablado como de acervos particulares, estatales, públicos, pero también tenemos acervos privados, ¿no? El Excelsior, aparte del acervo de Excelsior, está ahí en Memórica. Tenemos una enorme colaboración con el Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim, ¿no? Hay bastante información que está ahí en Memórica. Tenemos obra literaria, artística, por ejemplo, de un extraordinario pintor mexicano que es Filogonio Naxín, ¿no? Que hace poco se sumó a Memórica y que incluso le hicimos una exposición porque tiene una impresionante obra, ¿no? En Memórica. Tenemos la Secretaría de la Defensa Nacional se sumó a Memórica y dijo, yo participo. Hay expedientes de la Sedena, de la Secretaría de Marina, del acervo histórico diplomático. Entonces, en Memórica de verdad que hay una diversidad enorme, ¿no? Hace recientemente un par de meses se montó en Memórica, en estas exposiciones digitales, un acervo que es el acervo del movimiento discoteca en México, ¿no? O sea, de los carteles de toda esta época, ¿no?
También tenemos el acervo de la revista Lesbos, ¿no? Es un movimiento sumamente importante en México y que está en Memórica. Entonces hay Es un gran todo. acervo. Hay de todo hay en Memórica. Y lo más importante es que para entrar, para navegar, para consultar, pues es completamente gratuito, o sea, no hay ningún costo. Bueno, ya para ir cerrando este programa, que la verdad yo creo que nos da para mucho, yo creo que en otro momento vamos a hacer otra segunda parte. Sí, el volumen 2, por favor. El volumen 2, pero ahorita para ir cerrando quisiera saber, bueno, hemos estado hablando de la importancia de Memórica, pero ¿dónde lo podemos consultar? ¿Cuál es la página, redes sociales? ¿Dónde se encuentra Memórica? Memórica México lo pueden encontrar como www.memorica.gov.mx y en redes sociales como Memórica México o Memórica, ¿no? Tú le das Memórica, ya te aparece, tiene presencia Memórica en Facebook, Instagram, YouTube, X, y creo que son las redes sociales que hasta ahorita manejamos. Okay, muy bien. Pues, yo creo que es algo muy importante que la gente también, pues no nada más vea, ahora sí que, pues una página cualquiera, sino que vea que es el patrimonio documental del país. Así es. Y de muchas instituciones, ¿no? Ojalá y la gente lo pueda consultar. Y pues muchas gracias por compartirnos toda esta información muy interesante, muy importante, que bueno, ya la ciudadanía ya con estos ejemplos que se tienen en Memórica, pues bueno, les va a interesar entrar a conocerlos y a consultarlos. Antes de finalizar, algo que nos quisieras compartir para poder últimas palabras o mensajes a todos quienes nos están escuchando en esta transmisión en vivo. Pues yo solamente los quiero invitar a que se sumen a Memórica, que se acerquen a Memórica a querer consultarlo, pero también a sumarse con nosotros. O sea, Memórica siempre tiene las puertas abiertas para todas las personas, para todas las instituciones a sumarse, y que todos caben en Memórica, ¿no? Esa es la importancia del derecho a la memoria, que todos cabemos en la memoria de México, ¿no? Y ojalá hay más instituciones de Nuevo León se puedan unir, ¿no? También. Así es. Bueno, entonces, ya con estas palabras de despedida que nos acabas de dar, queremos agradecer al Instituto de la Judicatura por permitirnos transmitir en vivo este programa de Entre Páginas y Letras. Leonardo, bueno, platícales dónde nos pueden encontrar y los mensajes que nos pueden describir aquí Bueno, ahora va el comercial de nosotros. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Dirección de Archivo Judicial. En TikTok también estamos como Dirección Archivo Judicial, y en X, antes Twitter, estamos como Arch Judicial NL. Y no se olviden tampoco de visitar en el micrositio del Archivo Judicial. Tenemos un apartado de la Unidad de Investigación y Difusión Histórica, donde pueden encontrar todos los catálogos de expedientes judiciales que ya están libres al acceso al público. Y pues también que consulten Memórica, y muchas gracias. Así es, bueno, despedimos este programa de Entre Páginas y Letras. Nos vemos hasta la próxima.